Hola a todos y bienvenidos una vez más a Utrera Web. Hoy nos encontramos en el Ayuntamiento de Utrera, que hemos venido para conversar sobre toda la actualidad utrerana con el alcalde de nuestra ciudad, José María Villalobos. Buenas, alcalde, bienvenido. Muy buenas, encantado de que estéis aquí y por fin, ¿no? Que llevamos mucho tiempo queriendo hacer esta entrevista y por unas cosas y otras la hemos tenido que ir aplazando, pero bueno, yo creo que llega un buen momento también. La verdad es que sí. Un buen momento para hablar del tema que ha marcado el 2020 y lo que llevamos de 2021, que es la pandemia del coronavirus. ¿Cómo valoraría usted la situación en que se encuentra Utrera ahora mismo? Bueno, es preocupante, ¿no? Como el resto, pero vamos, no, en este caso no de una manera singular. Yo creo que lo que nos preocupa es la situación del país, la situación de Andalucía, la situación de la provincia de Sevilla, la situación de Utrera, porque al final lo que se ha demostrado es que esto nadie es una isla, y nosotros las interrelaciones que tenemos habitualmente pues con ciudades de nuestro entorno como los Palacios, Dos Hermanas, Alcalá, o hacia el sur Los Molares, el Coronil y Sevilla capital, por supuesto, pues al final hace que ese virus vaya moviéndose de un lado a otro. Y creo que tenemos que tener la conciencia de que debemos actuar como una unidad, más que desde el punto de vista de la ciudad, ¿no? En ese sentido preocupante, sobre todo porque los datos siguen creciendo y si analizamos el dato a 7 días, que nos marca un poquito la tendencia, pues parece que todavía va a seguir creciendo. También es cierto, digo, como quizá es un poco de esperanza, ¿no?, que cuando en finales de octubre, primeros de noviembre, se tomaron las mismas medidas que se están tomando ahora y que yo había pedido a final de septiembre, pues empezó a parar el contagio y empezamos a descender, y además de una manera en aquellos momentos rápida. Ojalá descendiéramos a la misma velocidad, ¿no? Tomar medidas, tomar restricciones, pues hace que el virus se mueva menos, que los contagios bajen, y cuando esas restricciones se abren, pues al final pues los contagios aumentan. Yo creo que esa es la disyuntiva en la que estamos y en la que es difícil mantener un equilibrio, ¿no? Entonces, en ese sentido, preocupado con la esperanza, digo, por resumir, preocupado con la esperanza de que las medidas del cierre perimetral y de las restricciones de horario y aforo pues sean efectivas, y a partir de la semana que viene empecemos a ver un descenso, bueno, relativamente intenso al menos, de los contagios. Todos los expertos hablan de que esa mala situación sanitaria nos va a llevar a una pésima situación económica. ¿Cómo cree usted que está afectando a la economía de Utrera y qué planes tiene usted en mente para repararla? Bueno, desde el principio desde marzo, nosotros siempre hemos planteado que esto era una crisis que tenía tres aspectos, tenía tres flancos, ¿no? Por un lado, la crisis sanitaria, en la que bueno, nos hemos estado volcados durante todo el año y en lo que llevamos de 2021. Por otro lado, la crisis social, y por otro lado, la crisis económica. Hemos estado muy centrados en el año 2021 en crisis sanitaria, crisis social, pues aumentando la ayuda de emergencia, intentando que nadie se quedara atrás, al menos en los elementos básicos. Y ahora, bueno, pues viene esa tercera pata, ¿no? En este momento, pues parece que es difícil o cuesta trabajo mirar más allá de la situación puntual que estamos viviendo, ¿no? Pero sí es cierto que no podemos olvidar que tenemos ya la vacuna, que ya hay un horizonte, digamos, despejado, que no sabemos si tardará más o tardará menos, pero sí es verdad que ya se ha despejado el horizonte. Entonces la obligación que tenemos como ayuntamiento es empezar a trabajar en esas medidas de reactivación económica que vamos a necesitar de manera prácticamente inmediata, a corto, medio y largo plazo. Y en eso es precisamente en lo que hemos estado trabajando en los últimos 2 meses, diseñando un plan de reactivación económica que bueno, va a tener una dotación económica que como nunca ha tenido el Ayuntamiento de Utrera, que va a estar inicialmente en torno a los 28 millones de euros, pero con la esperanza de que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía sigan sumando recursos, financiados fundamentalmente por el Ayuntamiento con 18 millones de euros, la Diputación Provincial con 6 millones y pico, 1 millón y poco por parte de la Junta y 2 millones y algo por parte del Gobierno de España. Como digo, esperando que se suman, ¿no? Con el objetivo de precisamente hacer lo contrario de lo que se hizo en 2008, meter
una fuerte inversión pública, meter una cantidad de dinero importante en planes de empleo y en formación. La formación es fundamental para el futuro. Los planes de empleo, es verdad que no es una solución puntual, pero que es necesaria. Siempre la he defendido, lo vengo defendiendo desde el año 2009 con la anterior crisis. Anteriormente el ayuntamiento no quería hacer planes de empleo y nosotros sí estamos convencidos de que hay que hacerlo y de su utilidad, ¿no? Y luego, pues aprovechar el empuje de la inversión pública como motor económico también para transformar la ciudad y algunos aspectos que históricamente creíamos que era necesario cambiar. Una remodelación de los espacios comerciales, un impulso a las zonas verdes, un impulso a las instalaciones deportivas, un impulso al patrimonio, al final toda una serie a la movilidad, que no se me olvide, que también es algo muy importante, pero una serie de acciones que van encaminadas a reactivar la economía, pero intentándolo hacer de manera inteligente, es decir, aprovechando los recursos públicos que vamos a poner en carga, que son muchos, pero para que también suponga una transformación de la ciudad que la necesitamos, ¿no? ¿Hay algún proyecto ya en marcha para ese plan de recuperación? Bueno, el plan se llama Utrera Futura, ya tiene toda la financiación inicial, que repito, eso es de algo más de 28 millones de euros, es un proyecto a medio plazo, es decir, que nos estamos planteando pues llegar a mínimo a 2023 con este plan, como mínimo, ¿no? Es decir, probablemente sea un poquito más, ¿no? Y ahora, bueno, pues vamos a empezar a desarrollarlo, ¿no? Es un proyecto ambicioso, muy importante para la ciudad, hasta tal punto que he preparado una remodelación del gobierno municipal precisamente para garantizar el éxito de este plan de reactivación económica, que es fundamental para nuestra ciudad, tanto desde el punto de vista del empleo como desde el punto de vista de las infraestructuras. Yo espero que a lo largo de este primer semestre ya empecemos a ver pues algunas obras en carga, empecemos a ver cuáles son los proyectos, a ver ya el proyecto físico de todas las acciones que se van a desarrollar, y luego, bueno, no podemos olvidar que estamos hablando de dinero público que tiene que tener todas las garantías del mundo, y los procesos de contratación pública tienen que ser totalmente transparentes, tanto desde el punto de vista de la contratación, evidentemente, de los recursos humanos, pero también de la contratación de los contratistas que vayan a ir ejecutando todas las obras e inversiones que estamos planteando. La puesta en marcha de estos proyectos ha llevado a una remodelación del gobierno municipal. ¿Puedes contarnos qué beneficios va a tener esta remodelación? Sí, vamos, hilando un poquito con lo que estaba hablando antes. El plan tiene dos partes que son muy, muy importantes. Estamos hablando de mucho dinero y de la necesidad de que esto salga bien, ¿no? Entonces tiene, por una parte, gestionar todo ese dinero de manera ágil, de manera segura, de manera garantista, y todo el aparato administrativo que eso tiene alrededor, que ya he dicho que es dinero público, y por otro lado tiene la ejecución, que viene una sobrecarga importante de obras ahora mismo en nuestra ciudad los próximos 3-4 años. ¿Qué hemos diseñado? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos puesto 2 personas solventes en su gestión al frente de cada una de esas áreas. En el caso de la gestión del plan, lo va a llevar la concejala Rocío Ayala, y en el caso de la gestión de toda esta infraestructura que viene lo va a llevar la concejal Llanos Ruiz, con la idea precisamente de tener gente que tenga sus 5 sentidos en que esto no nos podemos permitir el lujo de que salga mal como ciudad. Eso ha implicado luego una serie de cambios en cascada, ¿no? Pues Rocío llevaba servicios sociales, pues eso ha provocado que ese vacío lo cubra Isabel Lara. A su vez, el vacío que deja Isabel Lara, pues ha supuesto que parte de sus competencias las asuma María José Ruiz, y otras, como por ejemplo el cementerio, las asuma José Manuel Lara. El vacío que deja en urbanismo Llanos, pues lo va a suplir Manuel Romero, que va a ser el delegado de urbanismo, ¿no? Que a su vez, bueno, pues recursos humanos pasa a depender también de Hacienda con Mari Carmen, del área de Hacienda y recursos humanos con Mari Carmen Suárez, ¿no? Y luego hemos planteado que ese gran área de infraestructuras que teníamos, al venir este plan extraordinario tan importante, hemos planteado que la concejal Llanos López se encargue con un área de infraestructuras, de proyectos, de ejecución de obras, de dirección de obras, y
ese mantenimiento urbano que es tan necesario. No podemos olvidarnos de la micropolítica, no podemos olvidarnos de resolver el problema al vecino, del barrio. Eso se va a seguir Luis de la Torre al frente con un equipo reforzado además a través de precisamente planes de empleo. A lo que le vamos a añadir un elemento que es importante, que va a ser muy importante además en los próximos 2-3 años, como es la movilidad, ¿no? Vamos a desarrollar un carril bici integral, estamos viendo un plan de aparcamiento, estamos viendo por ejemplo la nueva zona azul, que muy pronto se presentará ya el modelo definitivo y pasaremos a su licitación. Es decir, vienen una serie de cambios en cuanto a movilidad, que es importante que se asocien además a ese mantenimiento, a ese cuidar la ciudad en el día a día, que bueno, que no podemos ahora estar, por ejemplo, muy pendientes de una obra que creo que necesita mucha Utrera, y creo que somos todos conscientes, como la remodelación de la vereda del María Auxiliadora San Juan Bosco, y olvidarnos pues de que haya un bache, qué sé yo, en la calle Santiago Apóstol o en la calle Castilla, ¿no? O de que hay un árbol en el tinte que hace falta podarlo, ¿no? Entonces hemos intentado no olvidarnos de ninguno de esos dos temas, ¿no? Porque creo que al final todos queremos progresar, pero cuidando lo que tenemos, ¿no? Y eso es un poco la filosofía que hemos implantado. Aparte de todos los proyectos y las obras que van dentro de ese nuevo plan de inversión, en Utrera ya se estaban realizando obras como el del Estadio de San Juan Bosco, en la feria, la fachada de la Casa Surga. ¿Cómo van? Pues van bien, van bien. Es verdad que ha sido un año muy complicado, 2020 ha sido un año muy complicado para todos, y luego, bueno, el ayuntamiento hemos estado muy centrados en la gestión sanitaria, hay que tener en cuenta que hasta noviembre prácticamente las decisiones, bueno, en la parte que estuvimos confinados, pues tuvimos que hacer un esfuerzo por dividir el año en tramos, ¿no? Desde marzo a final de junio, tuvimos que hacer un esfuerzo de desinfectaciones, de readaptar las estructuras del ayuntamiento, de limpieza de edificios públicos, todo el mantenimiento de los colegios, por ejemplo, a esa situación sanitaria. Y luego el componente social era muy importante. Había gente que es que no tenía ingresos, se quedó sin ingresos de la noche a la mañana, ¿no? Entonces ahí fue muy importante el trabajo que se hizo desde servicios sociales, que se hizo en colaboración con agentes privados de nuestra ciudad, supermercados, almacenes, y también con las asociaciones que se encargan, bueno, un poco a nivel asistencial, ¿no? Todo eso hasta junio pues prácticamente nos ocupaba el 100% de nuestros sentidos, y a partir de junio pues tuvimos que empezar a tomar decisiones. A partir de junio ya, una vez que terminamos la desescalada, hasta final de octubre, primeros de noviembre, que la Junta decide asumir, como era lógico, pues cuáles son los criterios y las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer en función del grado de riesgo que tengamos, pues hasta ese momento los tenemos que estar asumiendo nosotros, ¿no? Entonces también eso nos ha centrado una gran parte del año, decidiendo si abríamos o cerrábamos las instalaciones deportivas, en qué condiciones pues se desarrollaba la actividad en el castillo, que fue en condiciones absolutamente seguras, pese a lo que algunos quieran decir, que parece que le han tomado manía a la cultura. En fin, hubo toda una serie de decisiones que hacíamos con la piscina de verano, que también fue muy bien, por ejemplo, ¿no? El mercadillo, es decir, había muchas cosas que era lo que nos ocupaba el día a día. A partir de noviembre, nos podemos, sin olvidarnos de ninguno de esos aspectos, ni de la crisis sanitaria, ni de las decisiones que tenemos que tomar, ni por supuesto de la crisis social, empezamos a plantear ese plan de recuperación que hemos estado hablando antes. ¿Eso qué ha implicado? Pues ha implicado que haya muchas obras que se hayan retrasado. Bueno, se ha retrasado prácticamente todo en este país. Aún así, las obras van bien. La Casa Surga sigue su ritmo. No quisimos empezar hasta que no tuviéramos una garantía de continuidad. Yo creo que le debe quedar relativamente poco para esta primavera. Pues yo creo que estamos todos deseando que se descubra el telón, ¿no? Y ver qué nos encontramos. La feria, pues bueno, esto estuvo muchísimo tiempo parada por razones obvias, y sobre todo porque no queríamos que se nos parara por tema de suministros, porque había suministros importantes. Y bueno, va bien. Yo creo que todo el mundo, el que se da una vuelta por allá, está descubriendo nuevos espacios, ¿no? Hay parques que no sabíamos que existían, ¿no? Como el que está, digamos, entre el Naranjal y la feria, digamos, hacia el campo de fútbol. Toda la explanada que está quedando delante del Parque de Consolación, yo creo que va bien, y en principio la obra, estamos muy contentos con el resultado que está teniendo, ¿no? Y luego el estadio, que yo creo que vamos a tener un estadio de referencia en nuestra categoría, y bueno, dadas las circunstancias en las que se está celebrando la competición, bueno, tampoco tenemos esa presión que en condiciones normales hubiéramos tenido, y creemos que
una inversión del volumen que se está haciendo y una obra como la que se está haciendo, pues al final hay que rematarla bien, con todos sus detalles. Ya no tenemos prisa, ahora mismo, por ejemplo, están suspendidas todas las competiciones de categorías inferiores, tenemos Vista Alegre, tenemos el Tinte y hay que terminar bien el nuevo San Juan Bosco, que creo sinceramente que ahora, cuando ya se empiece, ya se ve el edificio vestuario espectacular, en la parte nueva, el edificio nuevo, que es la parte que está pegada al anexo y al polideportivo, cómo está quedando una vez que se empieza a forrar, pues se va a ver espectacular. Y luego también la otra parte, la grada, cuando ya empecemos a montar las monteras, pues yo creo que es cuando ya se va a ver un poco la visión del estadio, cómo va a quedar al final, ¿no? Además ahora, bueno, pues un poquito de extra. Estábamos esperando, porque es verdad que el césped estaba muy mal, pero queríamos esperar a ver cómo le impactaba la obra. Vamos a cambiar también el césped, vamos a aprovechar, vamos a poner césped nuevo, vamos a reforzar la iluminación. En fin, yo creo que al final merece la pena hacer un último esfuerzo, porque bueno, al final es un escaparate de la ciudad y eso no nos podemos olvidarnos nadie, ¿no? Aparte de todas estas obras y proyectos, nos ha llamado la atención que muchas de las inversiones que se hacen desde su gobierno municipal son a centros educativos. ¿Nos podrías explicar por qué os centráis tanto en la educación? Es un tema de convicción. Yo tengo claro que aunque no tengamos competencia educativa los ayuntamientos, podemos participar de la educación de manera activa. Y eso es algo que siempre lo he tenido claro, y ya de los 4 años anteriores lo hicimos, hasta tal punto que la número 2 de la candidatura que presenta en las elecciones era precisamente Violeta, que es la delegada de educación, como todo el mundo sabe, ¿no? Un poco porque quería que se viera lo simbólico de lo que significa la educación para nosotros. Ha sido un año muy complicado, muy difícil, pero bueno, nosotros seguiremos invirtiendo, seguiremos mejorando las condiciones de los colegios en la medida que son competencia nuestra, seguiremos reforzando los programas educativos de la mano de la comunidad educativa, seguiremos haciendo actividades, es decir, todo lo que podamos invertir en educación lo vamos a hacer porque sabemos que vendrá multiplicado, ¿no? Somos de los poquitos ayuntamientos de España, de los poquitos que tiene un programa de becas propio para estudiantes de universitarios y de ciclos superiores. Somos de los poquitos, ¿eh? En la provincia de Sevilla se pueden contar con los dedos de una mano, y en España con los de las dos. Y yo creo que eso también refleja un poco lo que queremos, ¿no? Queremos que la educación sea una de las herramientas de transformación de esta ciudad, porque estamos convencidos. Tenemos un programa de lucha contra el absentismo escolar muy potente, de los más importantes que hay ahora mismo en Andalucía también, porque es uno de los problemas que tenemos. Contacto continuo con la comunidad educativa, a su disposición, y bueno, yo creo que porque al final la educación es tarea de todos. Si alguien piensa que la educación es tarea o de la ministra o del consejero, pues creo que será un gran error. Al final es tarea de la ministra, es tarea del consejero, es tarea del ayuntamiento, del alcalde, de la delegada de educación, de los padres, de las madres, de toda la sociedad, pues la preocupación por la educación, y en medida que cada uno podamos aportar un granito de arena, yo creo que tenemos la obligación moral de hacerlo, porque eso al final, bueno, pues nos generará una sociedad que evoluciona mejor. Siempre, al final los cambios se han conseguido de la mano de la educación y la cultura. Cuando la educación y la cultura, o sea, eso es lo primero que hacen los dictadores, es que está claro, cegan la cultura y la educación al mínimo para evitarse problemas. Lo que hace avanzar a los pueblos precisamente es eso, ¿no? Y ahí vamos a estar siempre, cultura también, ¿no? Y creo que es algo también por convicción. Realmente creemos que todo lo que hagamos es poco, y muchas veces es difícil, ¿eh? Porque bueno, al final el ayuntamiento tiene las competencias que tiene, y vivimos en un marco jurídico en el que todos tenemos que respetar, pero bueno, que todo lo que podamos hacer por mejorar la vida de nuestros niños y niñas en los colegios, por mejorar su educación, por darle más herramientas a los maestros, a las maestras, a los profesores, todo lo vamos a seguir haciendo, porque creo que sinceramente que es una obligación que tenemos. Hablando de educación, el centro educativo de La Mulata, que está ya en proceso, ¿qué supondría esto para Utrera?
Bueno, es una lucha de muchos años, es una lucha que mucha gente no se creía que se iba a conseguir, porque bueno, son inversiones que pillaron en un momento muy malo. Hay que recordar que empezamos a hablar del colegio en el año 2010 o por ahí aproximadamente, 2011. Todos recordamos que bueno, el gasto público estaba absolutamente restringido en este país. Eso demoró, hubo mucha incredulidad, el ayuntamiento no hizo bien su trabajo, porque cuando llegamos en el año 2015 resulta que todo lo del apoyo al colegio era de boquilla, al final no se había hecho lo que se tenía que haber hecho, ¿no? Y también provocó ciertos retrasos. Pero bueno, yo creo que está ahí, que es una realidad que necesita Utrera, porque garantiza el mapa educativo a medio y largo plazo, garantiza las plazas educativas, garantiza que tengamos esa tranquilidad, que podamos programar con tranquilidad y pensando en todos, y también, bueno, pues un refuerzo de servicios importante, como por ejemplo el servicio de comedor, ¿no? Que ahora mismo, bueno, pues va a desahogar mucho también al comedor de Álvarez Quintero, que tiene una presión importante. Por lo tanto, que se abra un colegio siempre es una magnífica noticia, pero es verdad que lo necesitábamos, ¿no? Y bueno, yo creo que al final el objetivo se ha cumplido, y entre fundamentalmente el no desfallecer de las madres de Al-Ándalus así fue fundamental en este momento. Y yo también les quiero agradecer que tuvieran ese granito de confianza en mí, en lo que les estaba contando, en lo que creíamos que venía, en momentos en los que era difícil confiar, ¿no? Y eso siempre se lo agradeceré, ¿no? Al final yo creo que si alguien es artífice de verdad de ese proyecto son las madres y la directora del centro, ¿no? Que siguieron constante, que siguieron empujando, que siguieron apoyando, que no desfallecieron, que confiaron cuando se les decían cosas que escuchaban. Eso como cuando tiene uno el angelito y el demonio, ¿no? Pues y todo, bueno, al final se desarrolló en un clima que hizo que el colegio se pudiera construir como se está construyendo, ¿no? Yo estoy convencido que el próximo curso empezará ya allí. Y además, bueno, eso también nos abre otras oportunidades, ¿no? Porque hay otro edificio, que es el colegio actual, el Colegio Al-Ándalus, que, bueno, no permanecerá ocioso. Ya iremos desvelando poco a poco, ¿no? Pero también hay que hablar con la consejería, porque, bueno, ese edificio pasará a ser del ayuntamiento, y, bueno, si puede seguir vinculado a la educación de una o de otra manera, yo creo que será lo mejor y la mejor herencia que le podemos dejar, ¿no? a Utrera con ese edificio. Pues sí, nuestro agradecimiento desde aquí a todas esas madres, como dices, y a esa directora por haber luchado porque Utrera tuviera ese centro que era necesario. Bueno, pues nos encontramos ya a principios de 2021, sería aproximadamente la mitad de su mandato. ¿Podría usted hacer un balance mirando atrás estos 2 años y unas perspectivas de futuro para los 2 años que se vienen? Bueno, es relativamente sencillo, ¿no? Porque es que empezó el mandato en el verano del 19, programando, planteando, y prácticamente cuando íbamos a empezar a desarrollar, pues llegó la pandemia y nos paralizó todo, ¿no? Yo creo que al final van a ser 2 años muy centrados en la pandemia. Habíamos hecho bien los deberes de planificar, y eso nos va a permitir que estos 2 años siguientes pues sea el lanzamiento de este plan de recuperación que apueste por una Utrera de futuro, y que no piense, además, yo no quiero pensar en el corto plazo, es decir, las elecciones municipales serán en mayo del 23, pero este plan tiene que durar mucho más, porque es un plan de ciudad. Al final no es ni el plan de José María Villalobos ni el plan del PSOE. Evidentemente somos los que lo hemos puesto encima de la mesa, los que lo vamos a liderar, los que lo vamos a pilotar, pero que al final se trata de que esto sea un proyecto colectivo, ¿no? Que sea un proyecto de ciudad, porque eso es lo que perdura en el tiempo y eso es lo que hace que las ciudades crezcan, ¿no? Y ahora, pues yo creo que la responsabilidad que tenemos es esa, ponerlo en marcha y preocuparnos de que, bueno, pese a los nubarrones que todavía tenemos, pues intentar ver ese horizonte un poquito más claro para seguir trabajando, porque es que si no, el día que, digamos, estemos en una normalidad que sea lo más parecida a la anterior, no nos podemos poner a pensar.
ese día tenemos que tenerlo ya todo lanzado, ¿no? Ese es el objetivo ahora, y trabajar intensamente, ya digo, para conseguir que esta crisis económica, que como tú bien has dicho, viene gorda, es muy gorda, que sea rápida y que no deje a nadie atrás, ¿no? Y que por lo menos en Utrera, en lo que pueda aportar el ayuntamiento para que pase lo más rápido posible, pues eso haremos, ¿no? Mencionaba usted antes que las próximas elecciones serían en mayo de 2023. ¿Tiene usted pensado volver a presentarse? Vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Cuando llegue el momento, llegará el momento de las decisiones que tenga que decidir, que las decide el partido, ¿no? Al final, este es un proyecto colectivo y el partido está detrás, y yo siempre he sido muy respetuoso con eso. Ahora todos los sentidos puestos en sacar adelante, pasar esta tercera ola lo mejor posible, lo más rápido posible, y poner en marcha cuanto antes ese plan de recuperación que le va a dar muchas oportunidades le va a dar oportunidades laborales a muchos utreranos, oportunidades de reciclaje y también de transformación de la ciudad. Ahora mismo yo en eso es lo que estoy pensando. Muy bien. Pues yo le quería preguntar a usted sobre el papel que está ejerciendo la oposición en estos tiempos que corren. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, yo creo que quien vea los plenos pues se retratan solos, ¿no? Hay poco que rascar, ¿no? Yo creo que especialmente el partido de Juntos por Utrera ha decidido simplemente basarse en la destrucción y la demagogia. Haya películas cada uno con sus responsabilidades. Un partido que fue partido de gobierno, porque no son nuevos, ¿eh? Todo el partido andalucista, y el portavoz del partido de Juntos por Utrera es el mismo que fue portavoz del partido andalucista. Me parece que se ha presentado en las elecciones 6 veces ya, o sea que por cambiar el nombre uno no cambia, ¿no? Yo creo que los conocemos, ¿no? Realmente es una pena que estén aportando tan poco, pero bueno, ya cada uno decide libremente cuál es su papel y yo lo respeto, pero nosotros no vamos a estar en eso y vamos a estar en lo que tenemos que estar. Esta oposición, formada por Ciudadanos y Juntos por Utrera, han denunciado a usted por la adquisición de los multicines. ¿Sabes cómo va la cosa? Yo ya dije todo lo que tenía que decir, eso fue totalmente transparente, se le dio acceso a los expedientes, en fin, yo creo que hay cosas que, bueno, hay que seguir para adelante. Yo sí estoy muy contento de que el cine esté abierto, que esté funcionando y que los utreranos tengan una oportunidad de ocio y cultura más en nuestra ciudad, y pensando mucho además en la gente joven, la gente que tiene entre 12, 18 años, muchas veces es difícil encontrar su espacio, y el cine es un elemento de ocio importante para ellos, para las personas mayores también, que espero que cuando tengamos una situación un poquito más normal pues puedan disfrutarlo, ¿no? Eso es lo que me importa, y en eso es lo que seguimos trabajando. Muy bien, pues para finalizar, ¿le gustaría a usted aprovechar las cámaras de Utrera Web para mandar un mensaje a los utreranos? Bueno, yo les pediría ahora mismo a los utreranos mucha prudencia, disciplina y responsabilidad social. Que cuando sepamos que hemos estado en contacto con un positivo o tengamos síntomas, que nos quedemos en casa, que no actuemos de propagadores del virus, que respetemos las normas, que limitemos los contactos sociales, que usemos la mascarilla. En fin, yo creo que ya no sabemos todos lo que tenemos que hacer. Entonces, pedir un último esfuerzo. Lo hicimos muy bien en noviembre y en diciembre. Ahora estamos otra vez mal. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo otra vez. Mirar al futuro con cierta ilusión, con cierta esperanza de que, bueno, que ya estamos vacunando. Que en Utrera ya, por ejemplo, los mayores de la residencia ya tienen las 2 dosis puestas de la vacuna, ¿no? Eso nos habla de un horizonte que tenemos al que tenemos que llegar, ¿no? Y tenemos que ilusionarnos con esta ciudad, tenemos que ilusionarnos con el futuro, ser muy responsables ahora, pero no dejar de pensar que esto terminará, espero que más pronto que tarde, y a partir de ahí se tiene que abrir un nuevo futuro para nuestra ciudad, porque yo creo sinceramente que tenemos unas oportunidades tremendas y que se nos van a presentar en un futuro muy próximo. Pero ahora mismo, sobre todo, responsabilidad y disciplina social. Responsabilidad y disciplina social. Sabemos hacerlo. Por lo tanto, hagámoslo
cuidémonos a nosotros mismos, cuidemos al resto de personas y no nos convirtamos pues en propagadores del virus, que bueno, que lo estamos viendo estos días, que se lleva a personas muy queridas por delante y que creo que ese esfuerzo que estamos haciendo merece la pena. Muy bien, pues señor alcalde, muchas gracias por atendernos y por prestarnos su tiempo. Muchas gracias a vosotros y nada, bienvenidos. Y quiero también aprovechar para agradeceros el trabajo que lleváis haciendo mucho tiempo, ¿no? Si alguien ponía, lo he dicho muchas veces, pero creo que hay que insistir, si alguien puso alguna vez en cuestión el papel de los medios locales, pues creo que durante toda esta crisis que llevamos desde marzo habéis hecho un esfuerzo tremendo, no habéis tenido horas, o habéis salido a la calle cuando no se sabía si salía a la calle era seguro, y habéis tenido informados a todos los ciudadanos de lo que estaba pasando en nuestra ciudad, porque si no lo hacíais vosotros no había manera de que lo pudieran saber, ¿no? Así que muchísimas gracias y reconocer el trabajo de todos los medios de comunicación, de vosotros en particular en este caso, y mi agradecimiento porque habéis sido, o tener la convicción de que habéis sido muy útiles en toda esta crisis. Muchísimas gracias.